Super Crack Estrella presenta. El juego muestra a un hombre de pelo blanco y se cree que es Julian Assange. El gran parecido físico de Julian Paul Assange y de John Brunner parecen clones. Salga a la calle, encienda la televisión, busque en su smartphone, pregúntele a un familiar o amigo, e irremediablemente se estrellará contra alguno de estos temas. Matrimonio igualitario, China como superpotencia y principal rival de Estados Unidos, videollamadas, edición genética, CRISPR, el desciframiento total del genoma humano, las ventajas económicas y nutricionales de la producción de tilapia, el recelo de los gobiernos contra los gigantes tecnológicos, tanto la mafia y, como el grupo Babi, la violencia política y tribal en naciones africanas, el avance del Islam en posiciones de poder en Occidente, la desinformación mediática, la comunicación satelital, el famoso algoritmo, la nostalgia por el pasado, la carne sintética, los problemas de la sobrepoblación. Hoy somos 7.800 millones de habitantes en este planeta. Apenas una década atrás, 2011, éramos 7.000 millones de personas, la cifra que John Brunner, Wallingford, Oxfordshire, 1934, Glasgow, 1995, predijo que sería la población global para el año 2010, año en que transcurre su novela publicada en 1968, Todos sobre Zanzíbar, última edición en castellano en Planeta de Agostini, 2006. Brunner se caracteriza por su rigor científico, tanto en la ciencia ficción dura, como en las ciencias sociales. Otras obras suyas también están cargadas de una alta reflexión sobre el impacto del ser humano, o al menos la forma de vida dominante en el planeta, respecto a su entorno. En Todos sobre Zanzíbar, se arma una visión panorámica del mundo, es una de esas novelas en las cuales el autor se preocupa de todos los detalles para hacerla comprensible, para poner al lector en un punto de perspectiva privilegiado, con un desfile de personajes de lo más variado y un conjunto de situaciones que hacen que innegablemente tenga la sensación de estar en un bullicioso mercado atestado de gente de todas partes del mundo, donde todos hablan al mismo tiempo, caminan y lo empujan al pasar. El lector asiste arrobado ante tanta exuberancia. Pero además el gran parecido físico de Julian Paul Assange y de John Brunner parecen clones. A las dos grandes ucronías isabelinas que hemos reseñado, Pavana y la alteración, de los ingleses Robert Siamis, hay que añadir la anterior Times Without Number, 1962, del también inglés John Brunner, que no es de extrañar que escribiera sobre viajes temporales, porque se aficionó a la ciencia ficción de muy chico leyendo novelas como La máquina del tiempo de Wells. Escribiría en su madurez utopías, que fueron distopías y no utopías, en las que se muestra pesimista sobre la sociedad de un futuro cercano. La carrera de armamentos participó activamente en movimientos por la paz, la superpoblación, Todos sobre Zanzíbar, la degradación del medio ambiente, el rebaño ciego y otras más, como la sociedad de la información, pero eso vendría después. John Killian Houston Brunner nació el 24 de septiembre de 1934. A los 17 años, nada más dejar el colegio, vendió su primera novela y enseguida empezó a producir masivamente para el mercado americano, tocando todos los registros y firmando con frecuencia K.H. Brunner, como aparece en algún texto vertido al castellano. Sirvió en las Fuerzas Aéreas Británicas, y en 1959 se casó, instalándose en Londres. Influido por la New Wave, a partir de 1968 su obra fue de mayor calado y menor abundancia. Falleció a los 60 años, el 26 de agosto de 1995, dejando tras sí una gran producción. Aldis, Brunner y Clarke son el ABC de la ciencia ficción inglesa. Me pregunto si John Brunner no era un viajero del tiempo y por eso conocía también el futuro. De hecho, me pregunto si John Brunner no será un clon de Julian Paul Assange por su gran parecido físico. El año de la muerte de John Brunner, en 1995, coincide con una prueba de viajes en el tiempo. Los viajes en el tiempo han sido un tema de la ciencia ficción desde hace décadas. Siempre nos hemos preguntado si sería posible y, de forma inmediata, pensamos a qué lugar y fecha iríamos nosotros. ¿Al futuro o al pasado? ¿Ver algún momento legendario de la historia? ¿Quizá a un famoso atleta que ya murió o ya no está en su mejor momento? Las opciones serían ilimitadas, ya que tiempo tendrías de sobra. Ahora resulta que un video empieza a generar la discusión nuevamente. ¿Existe el viaje en el tiempo? ¿Por qué nos enteramos hasta ahora? Es muy posible que alguien ya viajó al pasado. Lo que no sabemos es por qué elegiría ese momento en específico. Mike Tyson y su regreso al boxeo. El año era 1995. El boxeador Mike Tyson estaba listo para enfrentarse en el cuadrilátero al poderoso Peter McNally.
La batalla era el regreso de Tyson, por lo que se le conocía al evento como SBAC, está de regreso. Puedes ver los momentos más destacados de esta aquí. Ahora detén el video en el minuto 27 con 46 segundos. ¿Qué ves? Un tipo con un teléfono haciendo lo que todo millennial haría en un concierto o evento. Está tomando un video de la pelea con su dispositivo. Pero es 1995 y los teléfonos con cámara y flash no existían. ¿Es un viajero en el tiempo? Este video analiza la teoría. Yo sigo impresionado. De ese mismo año tenemos otro caso de viajera del tiempo, Jennifer Fairgate. Los ritos de Oe. Cuán corto es un siglo en realidad. Quien hablaba era el inmortal Carmesín y llevaba viviendo 1 millar de años. Se plantaba una figura gigantesca contra el torrente del tiempo, como un canal permanente abierto para que los infantes de la galaxia exploraran las profundidades del pasado. Era un anatema para los Fénix, porque creían en el nacimiento tras la muerte, en la regeneración tras la destrucción. Y sabía que él, un hombre, tenía que descifrar el misterio Fénix o vivir para verlo llevar una fiera muerte a todos los planetas del hombre. Eclipse total. En el año 2020 un grupo internacional de investigadores espaciales llega a Sigma Draconis, distante 19 años luz de la Tierra. Allí descubre las ruinas de una civilización sumamente avanzada que desapareció luego de 3000 años de existencia. Encara entonces la insuperable tarea de descubrir las causas de su desaparición. ¿Una guerra? ¿Un virus? ¿Una religión de brutalidad lunática? ¿Una mutación? Con ese raro don para la ciencia ficción que distingue a autores como Clarke, y a obras como 2001, John Brunner, ganador del premio Hugo, y del premio Apollo, escribe esta cautivante historia en la que arma un rompecabezas cerebral, acentuando el misterio con ideas suficientemente extrañas para los neófitos, y suficientemente familiares para los entendidos. John Brunner, Los hombres sin alma o los Victangles, 1967. John Brunner, 24 de septiembre de 1934, 26 de agosto de 1995, fue un escritor británico de ciencia ficción perteneciente al movimiento llamado Nueva Ola. Sus obras suelen versar sobre un futuro inmediato narrado a través de múltiples personajes, centrando su interés más en la descripción de la sociedad imaginada que en las peripecias o aventuras de sus personajes. O más bien, lo que le ocurre a sus personajes siempre está enmarcado en un punto de vista sociológico. Es este peculiar enfoque, ausente de elementos épicos o de una trama central evidente, el que le ha impedido convertirse en un autor de éxito. Sin embargo, las historias de John Brunner siempre tienen un final, y una finalidad, que las dota de pleno sentido narrativo. Sus mejores obras corresponden a la llamada trilogía del desastre, especialmente todos sobre Zanzíbar y el rebaño ciego, y a la novela El jinete de la onda de Shot, una de las obras precursoras de la corriente cyberpunk, que se inspiró en el ensayo de Alvin Toffler El shock del futuro. Las obras posteriores, y las anteriores, se suelen considerar menores. El jinete de la onda de Shot, aparte de ser una de sus obras más conocidas, es un ejemplo perfecto de obra profética olvidada. Escrita en 1975, en ella se describe una sociedad construida alrededor de Internet en la que existen gusanos y virus informáticos, tarjetas de crédito virtuales, técnicas de cifrado y anonimato y otros elementos novedosos que caracterizarán ya no solo el cyberpunk, sino los tiempos actuales. Por este y otros relatos se puede considerar a Brunner uno de los visionarios más profundos y acertados de la ciencia ficción de la segunda mitad del siglo XX. En la ficción solemos buscar verdades eternas sobre nuestro mundo y percepciones atemporales sobre la condición humanas, o evadirnos un rato de la realidad. Pero, a veces, en el intento por lograr estos objetivos, los novelistas recurren al futuro como escenario. Y, aunque pocas veces, consiguen predecir el porvenir con una precisión asombrosa. Desde su escritorio, son capaces de imaginar y adivinar, por ejemplo, cómo viajarán, se relajarán y se comunicarán las generaciones venideras. Y en el caso de John Brunner, un autor de ciencia ficción que creció en una época en la que la palabra inalámbrico todavía significaba solo la radio, la precisión de lo que imaginó es, cuando menos, asombrosa. En su novela Stand on Zanzíbar, Todos sobre Zanzíbar, publicada en 1968, por ejemplo, retrató cómo sería la vida en 2010, y acertó en su pronóstico sobre la tecnología portátil, el Viagra, las videollamadas, los matrimonios entre personas del mismo sexo, la legalización del cannabis y la proliferación de los tiroteos en masa. Igualmente cautivador e incluso más instructivo es el proceso mediante el cual Brunner construyó esta sociedad de su futuro y de nuestro presente. Predicciones certeras. La literatura de Brunner está cargada de ideas
Trabajó con algunos de los grandes temas de su época: inteligencia artificial, racismo, drogas, medio ambiente, viajes espaciales y alta tecnología. Él y Sauer fueron miembros activos de la campaña para el desarme nuclear, para cuyo himno Brunner incluso escribió la letra. Alimentaba su poderosa imaginación, que le provocaba unas vívidas pesadillas, con publicaciones como New Society y The New Scientist, y si bien algunas de sus predicciones aparecen ahora como clichés de la ciencia ficción, otras demostraron ser acertadas. En 1972, publicó una de sus novelas más pesimistas, The Shea Blue Cap, que profetiza un futuro arruinado por una contaminación extrema y una catástrofe ambiental. Y en su novela de 1975, The Shockwave Rider, aparecía un pirata informático antes de que el mundo supiera lo que era. También preveía la aparición de virus informáticos, algo que los primeros científicos informáticos descartaron como imposible. Incluso acuñó el uso de la palabra gusano para describirlos. Actualmente, su nombre es poco conocido más allá de los aficionados a la ciencia ficción, y es recordado principalmente por Stan Don Zanzibar. Ambicioso y formalmente experimental, se trata de un thriller de ciencia ficción que describe un mundo que se enfrenta al control de la población. Brunner declaró que para el año 2010 la población mundial sería de 7.000 millones de personas, se equivocó solo de un año. Esta cifra se alcanzó en 2011, y en el mundo de su libro los gobiernos habían reaccionado a este aumento de gente con leyes draconianas basadas en la eugenesia, es decir, recurrían a la genética para determinar a quién se le permitía tener hijos y a quién no. Los protagonistas de la novela son dos compañeros de piso de Nueva York. Se trata de Donald, un chico con pretensiones de ser lo que en la cultura estadounidense se conoce como WASP, blanco, anglosajón y protestante, pero que en realidad es un espía, y de Norman, un ejecutivo afroestadounidense. La trama se basa en una intriga política internacional en torno a un gran avance en tecnogenética, que es el uso de la ingeniería genética para crear una superraza. Y eso en un contexto en el que el extremismo no deja de extenderse. Las armas está a la orden del día. En los últimos 4 meses se produjeron 3 asesinatos en masa en los Estados Unidos. La política se volvió muy partidista y los fanáticos religiosos recurren frecuentemente a la violencia. El oráculo del momento es Shalmaneser, la primera computadora clasificada como megacerebro, y existe una exitosa red social que permite a las organizaciones periodísticas publicar noticias y recibir comentarios en tiempo real. Aunque dividió a los críticos cuando se publicó, Zanzibar se convirtió en un clásico de la ciencia ficción New Wave, más conocida por su estilo que por su contenido. Es, en realidad, una lástima. Cuando, en noviembre de 1967, apareció un extracto de la novela en la revista New Worlds, un editorial afirmó que era la primera novela de su campo que creaba, con todo lujo de detalles, una posible sociedad del futuro. Es curioso ver en qué se equivocó Brunner. Supuso, por ejemplo, que los Estados Unidos habrían descubierto por fin cómo proporcionar atención médica barata para todos los habitantes para 2010. Otras imprecisiones son pistolas que disparan rayos, campamentos mineros submarinos y la existencia de una base lunar. Y, sin embargo, y a pesar de los errores, esa sociedad futura nos parece bastante familiar hoy en día. Y es que Brunner también tuvo aciertos. Describe una organización muy similar a la Unión Europea, convierte a China en el mayor rival de Estados Unidos, los teléfonos tienen acceso a una enciclopedia al estilo de Wikipedia, los documentos salen de impresoras láser y Detroit es una ciudad fantasma cerrada y funciona como incubadora de un nuevo tipo de música extrañamente similar al movimiento de techno de Detroit de los años 90. Brunner miraba hacia el futuro, pero fue solo sumergiéndose de lleno en el presente cuando pudo verlo con una claridad desconcertante. Así fue como convirtió su máquina de escribir en una máquina del tiempo. El escritor murió en 1995. ¿Y saben dónde? En una conferencia de ciencia ficción. Illuminati es un juego de cartas, juego de baraja de colección, creado por el estadounidense Steve Jackson en 1982. Premiado con el premio Origins en el año 1983 como mejor juego de mesa de ciencia ficción. Illuminati consiste en que cada jugador es uno de los grandes grupos de conspiración del mundo, tales como los Illuminati, la Sociedad de la Discordia, los Gnomos de Zurich, etc. Durante el juego todos los jugadores irán sumando a su red o zona de juego grupos representados por más cartas con las que hacerse más poderosos y alcanzar su objetivo de victoria, que es diferente para cada grupo de conspiración. La gran mayoría de cartas del juego hacen crítica de la sociedad estadounidense con grandes dosis de humor y juegos de palabras.
Muchos de los dibujos esconden multitud de detalles y bromas. Hay un juego de cartas de mesa, llamado Illuminati, que predice el futuro. Al parecer, este pasatiempo que creó un tal Steve Jackson en los años 80, incluye unas 500 cartas con las que predijo acontecimientos como el accidente de Lady Di, el ataque a las Torres Gemelas y al Pentágono, o la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Lo mejor de todo esto es que ella no es la única que cree en este curioso juego, son tantos los que quieren hacerse con él que cuesta un auténtico dineral porque, supuestamente, podría descifrar lo próximo que nos va a suceder. Hay algunas cartas que me ayudan a intuir lo que va a pasar en el futuro. Por ejemplo, en una aparece un meteorito chocando contra la Tierra, el problema es que no se sabe cuándo va a suceder. ¿Eres afecto a las teorías conspiracionales y a los juegos de mesa? Bueno, entonces este es el juego que debes tener, el juego de cartas Illuminati de Steve Jackson, versión 1995. Según los internautas, este juego tiene premoniciones que se han venido cumpliendo desde hace más de 20 años. El juego original de Jackson es de 1982, pero la versión mejorada de 1995 tiene una siniestra efectividad en sus premoniciones sobre el futuro, lo que hace pensar a muchos que Jackson es un vidente o que tenía información privilegiada. El objetivo del juego es la dominación del mundo. El juego muestra a un hombre de pelo blanco, y se cree que es Julian Assange, uno de los exploradores más importantes que ha facilitado datos sobre la CIA, el gobierno fascista de los Estados Unidos, el Pentágono y demás. Los Illuminati habrían pensado en un sistema manipulador que ya tenía un personaje como Assange, para publicar ciertas acciones a conveniencia. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.